El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 17, del versículo 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron. Vino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Si recordamos los 2 textos anteriores, cuando Jesús habló de quién era Él, y luego cuando habló que Él es el Mesías y lo que le va a pasar, los discípulos se quedaron alarmados. Cantidad de gente comenzó a irse y los discípulos están desconcertados. No se lo pueden creer. Entonces Jesús viene de una manera pedagógica, toma a los discípulos, los sube al monte Tabor, y en este lugar entra Él en una verdadera comunión con el Padre. Al estar en ese encuentro con su Padre, la gloria del Padre se manifiesta. Jesús se transfigura, sus ropas cambian tan blancas, se vuelve tan radiante, y junto a Él aparece Moisés y Elías. Los discípulos están imbuidos, están tan desconcertados hoy, no por aquello que escucharon de que el Mesías tiene que padecer, sino hoy ellos están anonadados. Esto es tan grande que ningún ojo humano lo ha visto, y hoy que ellos lo ven, lo contemplan, lo adoran. Y el mismo Pedro, que no le cuesta mucho para hablar, va a decir impresionado: oye, Señor, pero qué belleza, qué lindo es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pedro, al igual que muchos obispos y sacerdotes y pastores que solo piensan en grandes monumentos, en construir grandes basílicas y catedrales, grandes templos, lugares donde viven los clérigos para vivir cómodamente en mansiones, Jesús va a decir a Pedro: desde el silencio
tranquilo, cállate. Y es el Padre el que va a hablar en verdad. Este es mi Hijo, el amado. A Él escuchen, a Él sigan. Y inmediatamente desapareció aquello y aquella visión. Jesús va a decir, hay que bajar. Bajemos al mundo, vamos a la realidad. Muchos de nosotros pensamos que somos espectadores, que estamos como en un teatro o en un cine o en un estadio, mirando y admirando. Usted y yo, disculpen la palabra, no hemos sido creados para ser boquiabiertas, de quedarnos extasiados, ni de ser mirones. Usted y yo hemos sido creados para estar en la gloria de Dios y para tener esa misma gloria que tiene Moisés, Elías, junto a Jesús. Pero para eso hay que bajar a la realidad. Y en ese mundo donde hay pobreza, desigualdad, injusticia y explotación, tenemos que levantar la dignidad del ser humano y todos como una gran familia, desde la verdad, desde la justicia y la solidaridad, viviendo en la comunión de la igualdad, tendremos esa gloria, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, que seamos todos unos y que nos amemos como Cristo nos ha enseñado. Amén.